Muy buenas noches, bienvenidos a Estado de la Nación. Hoy vamos a hablarle de un tema delicado al país, sobre todo en el contexto de este día. Un día en que, bueno, si ya los tanques de pensamiento habían venido señalando y dando las estadísticas en torno a que los hechos criminales, las muertes violentas se estaban incrementando, hoy pues para el país no le quedó ninguna duda. Empezamos con motines en al menos 2 centros carcelarios y por supuesto continúa el día con varios ataques en las calles. Esto es algo que parece darnos el indicador claro que las cosas se han ido de las manos. Ya pasado el mediodía de hoy salió a luz un video y póngale mucha atención a esto, en el que guardias son retenidos por los reos de las cárceles en la zona 18 y de Fraijanes, exigiendo al sistema penitenciario que tomen cartas en el asunto sobre las exigencias de los pandilleros. Un guardia del sistema penitenciario que se encuentra como rehén de reclusos tras los disturbios registrados en el centro preventivo para hombres de la zona 18 capitalina apareció en un video difundido en redes sociales leyendo un mensaje dirigido al ministro de Gobernación Francisco Jiménez. En la grabación, que aparenta haber sido realizada bajo coacción, se solicita al ministro de Gobernación que tome cartas en el asunto y afirma que los privados de libertad no exigen el retorno de sus compañeros a las cárceles donde estaban recluidos anteriormente, sino que piden la reubicación de integrantes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha en diferentes centros carcelarios. Señor ministro de Gobernación Francisco Jiménez, se solicita tome cartas en el asunto. Los reclusos, sus peticiones no es que regresen a sus compañeros a los centros carcelarios de donde se encontraban anteriormente. Lo que ellos manifiestan es que las 2 pandillas sean reubicadas en otros centros carcelarios, ya que nosotros como trabajadores del sistema penitenciario sabemos que hay otras cárceles de máxima seguridad, ya que estando junto hasta más ignorante, sabe que podría ser una bomba de tiempo, ya que en años anteriores han ocurrido motines por estar ubicados en el mismo penal. Asimismo, atribuyen a las autoridades la actual crisis derivada a las absurdas decisiones y al mismo tiempo piden evitar más enfrentamientos y mentiras al pueblo de Guatemala. Además, los guardias del sistema penitenciario exigen a las autoridades tomar acciones porque temen por su vida. Porque sabe que lo que está haciendo está mal, de juntar a 2 pandillas rivales, lo cual ocasiona más violencia. Y dejen de mentir al pueblo de Guatemala. Las autoridades del sistema penitenciario no han emitido hasta el momento información oficial sobre la situación de los rehenes. Con información de Marcos Cauex, Fuerza Informativa Azteca. Y es que en otro video también se observa cómo los pandilleros colocan a guardias del sistema penitenciario a suplicar por sus vidas y que se cumpla con sus peticiones. Otro video sale a la luz, donde se muestra a un agente del sistema penitenciario suplicando a las autoridades que le cumplan las peticiones a los privados de libertad que lideran este motín, ya que no tienen que estar las 2 pandillas juntas y temen por sus vidas. Cumplan la petición a los homies, ¿verdad? Porque no tienen que estar las 2 pandillas juntas, ¿verdad? Y la verdad nosotros tenemos familia y si no los van a matar, y es lo que más pedimos, que solo si van a tener solo una pandilla, que sea una, ¿verdad? No 2. Con miedo a lo que puede suceder, el guardia solicita en repetidas ocasiones que cumplan las peticiones y lo más rápido posible, ya que están sufriendo por las condiciones que se encuentran detenidos. Porque ahí ya son problemas de muerte, ¿verdad? Entre rivalidades, y que les atiendan la solicitud y que sea breve, ¿verdad? Porque la verdad nosotros aquí estamos sufriendo y no los van a matar, ¿verdad? Y nosotros tenemos familia, ¿verdad? En el video se pudo observar cómo el guardia volteaba a ver para ver los costados de la cámara, donde posiblemente los privados de libertad se encontraban dándole instrucciones. Jonathan López, Fuerza Informativa Azteca.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, afirmó en sus redes sociales que Guatemala no cederá, dijo, ante las amenazas y ataques y motines coordinados por los líderes de pandillas como el Lobo del Barrio 18 y alias el Diabólico de la Mara Salvatrucha. Destacó que estos cabecillas permanecerán en el Centro de Máxima Seguridad Renovación 1, pese a sus intentos de intimidación. Jiménez recordó que en el pasado las pandillas lograron doblegar a gobiernos que se dieron a sus pretensiones. Sin embargo, aseguró que la situación actual es distinta, ya que el país ha perdido el miedo, dijo él, hacia ellos. Subrayó que durante décadas estos grupos robaron la tranquilidad de la población, pero hoy no tendrán concesiones. Bueno, y de esta manera iniciamos Estado de la Nación esta noche, y pudo haber sido muchas más noticias de este día porque hubo varios ataques armados que costó la vida a muchas personas, también hubo heridos. Esa es la situación, y esto, según las autoridades, es en relación a las medidas que ellos están tomando en contra de las pandillas. Ahora yo pregunto algo. Si ellos saben que los pandilleros, si esto es cierto lo que ellos dicen, y saben que los pandilleros iban a reaccionar, ¿por qué no tomaron medidas, sobre todo en las cárceles del país? Porque era previsible que hubiesen motines. ¿Por qué no hubo patrullajes especiales hoy en las calles, sabiendo que esto podía suceder si es que ellos están tan claros que es una reacción de las pandillas? En fin, las cosas están muy delicadas para los guatemaltecos en cuanto a la violencia. Y para analizar esto, hoy tenemos a nuestros invitados. El diputado Héctor Aldana, al Congreso de la República, por la bancada Vamos. Y está con nosotros el exsecretario de Inteligencia Estratégica, Mario Duarte, a quien les agradecemos a ambos para analizar esta situación. Diputado, bueno, su primera reacción en torno a lo que ha sucedido hoy y a lo que dicen las autoridades. Bueno, hoy Guatemala amanece con manchada en sangre, no es algo novedoso, ya vemos desde hace varios meses donde Guatemala se ve empañada con estos actos de violencia, pero todo se resume a una palabra, y es que en Guatemala tenemos una anarquía. Resulta que el crimen organizado anda tan campante porque sabe que este gobierno no tiene una estrategia, no tiene una política criminal, en fin, no tiene un plan estratégico para poder disminuir los grados de violencia, de delincuencia que hay a nivel nacional. Entonces, cuando vemos que no existe un plan, sino lo que existe es una cuestión reactiva, están improvisando, no tienen un rumbo, pero lo peor de todo es que se esconden. Hoy nosotros en la Comisión de Gobernación teníamos citada a toda la cúpula de Gobernación, porque no esperamos que ellos nos digan cuáles son esas estrategias o esa política de prevención del delito que están haciendo, porque es una cuestión de seguridad. El asunto es que ¿será que existe esa política? Y si de verdad existe, no está funcionando. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta, diputado. ¿Por qué? Si están claros en el Congreso de la República lo que está pasando, y es que es evidente que hay un completo descontrol en la cúpula de Gobernación para controlar esta situación. Ustedes vienen y salen presentando una ponencia para el Día de la Biblia. Hay tantas iniciativas que se necesitan en este momento para justamente castigar a las maras, encerrarlos efectivamente, que no los liberen los jueces de manera inmediata. O sea, situaciones emergentes requieren de legislación emergente e importante. ¿Por qué salen ustedes con algo que verdaderamente en este momento a los guatemaltecos no le preocupa? No, pero primero partamos sobre si esa es una cuestión prioritaria, pero entonces vayámonos a qué es en realidad lo prioritario. Nosotros desde hace varios meses hemos lanzado en el Congreso el hecho de declarar terroristas a los mareros. ¿Quiénes son los primeros que se han opuesto? El oficialismo se ha opuesto, pero ahora sale muchas narrativas diciendo, no, es que los jueces dejan en libertad a los mareros o los dejan bajo una medida sustitutiva. Primero entender
entendamos algo, porque hasta el propio ministro y el director de la PNC han dicho eso. Sí, que los jueces liberan, sí, pero ¿será que tenemos un control de las cárceles? No. El director de la PNC, lo he dicho aquí en este espacio y en todos los foros en los que he estado, el director de la PNC nos dijo, los presos del sector 11 no se van porque no quieren, porque no tienen ningún tipo de resguardo ni de control sobre la población carcelaria. Entonces, cuando uno se entera de eso, dice, ¿para qué un juez va a venir y tomar a una persona y lo voy a poner privado de libertad si en realidad el Ministerio de Gobernación, el encargado de la seguridad, pero también del resguardo de los presos, no está dando resultados? Entonces se vuelve un círculo vicioso donde si le preguntamos al director del sistema penitenciario, ya no me traigan gente. Yo estoy de acuerdo con usted que hay una incapacidad enorme de parte del ministro de Gobernación, pero esta situación se viene repitiendo de gobierno a gobierno, incluyendo en el gobierno de ustedes, porque no se tomó el control de las prisiones. Pero recordemos que ahí está la construcción de una cárcel, la cárcel de Mazagua, y esa se adjudicó en el gobierno pasado, y no estoy defendiendo a nadie, pero se adjudicó en el gobierno pasado. Este gobierno lo que tenía que hacer era echar a andar la construcción de esa cárcel de Mazagua para intentar descongestionarlo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Lleva este gobierno 19 meses, no ha puesto ni la primera piedra, y cuando le queremos preguntar al ministro por qué es que no se da la construcción, meten cualquier argumento, y hoy no tenemos claridad porque es que no está dando frutos, y a la persona o al ente que se le adjudicó es el mismo que hizo la cárcel del Salvador. ¿Qué están ocultando ahí? Ahí hay mucha tela que cortar. Citamos al ministro para que nos diga qué está pasando y no llega. Entonces, ¿qué solución podemos entender o qué percepción podemos tener si la delincuencia y el crimen organizado es tan campante a nivel nacional? Desde el punto de vista de la inteligencia estratégica y todos los órganos que se refieren a esto, ¿era previsible lo que podía pasar en las prisiones del país? Buenas noches a todos de primero, y la verdad es que sí. Y lo que definitivamente no tiene este gobierno es inteligencia de ningún tipo, ni aquí, ni estratégica, ni policial, ni civil, ni militar. Esa es la verdad. El Sistema Nacional de Seguridad Nacional de Guatemala está totalmente colapsado. Y lo más vergonzoso de todo es de que los planes que se habían diseñado desde hace muchos años, estoy hablando que esto empezó en el 2008 cuando se aprueba la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. Se trabajó en el libro blanco, se trabajó en el libro azul, se ha estado trabajando en el libro, también un libro verde para el ejército, etcétera, etcétera. Pero los planes estaban funcionando. Detener los niveles de inseguridad, coincidentemente cuando era el ministro Jiménez en el 2011, se bajaron a lo más bajo que ha tenido Guatemala desde el 2012 en adelante, incluyendo el gobierno pasado, y ahora volvimos otra vez a esos niveles. ¿Por qué se abandonaron esos planes? ¿Por arrogancia, por ignorancia, por incapacidad? Yo le quiero hacer una pregunta. A ver, tal vez yo estoy perdido, tal vez yo estoy confundido y no sé nada del tema, pero, a ver, si ellos dicen que esto es una respuesta de las pandillas a las medidas que ellos estaban tomando, ¿no era previsible entonces que esta gente iba a reaccionar de determinada manera y por lo tanto tenían que haber incrementado patrullajes, tenían que haber custodiado más las prisiones? La forma en la que dicen que van a abrir la puerta porque querían sacar la basura, me parece ridículo eso. Es al final de cuentas sentido común, y lo más triste es que el común sentido no parece ser tan común en este gobierno, ¿verdad? Y es de que obviamente a cualquier acción hay una reacción directa e indirecta de otro tipo. Ellos debieron haber visto lo que iba a pasar. La inteligencia, principalmente la civil, debió haber previsto esto. Pero pareciera que fue más importante el concierto de Nodal, porque estaba lleno de patrullas. Habían patrullas de Quiché, de San Marcos, de Tonicapán, de un montón de departamentos. Se fueron y pasó lo que pasó. Fue más importante el concierto que darle seguridad a la capital durante las acciones en las cárceles del sistema penitenciario. Eso quiere decir que actúan en el vacío, actúan pareciera solo por capricho o por ego, y al final de cuentas en total ignorancia de las cosas y de las repercusiones que puede tener todo esto para Guatemala. Y está muy bonito lo que puede decir el ministro en su ex y en sus cuentas de redes sociales,
de que ya no le tienen miedo, sí, ya no le tienen miedo, le tenemos miedo a las reacciones y a la incapacidad de ellos. Ese es el verdadero miedo que hay hoy en Guatemala, a la incapacidad que tiene el gobierno de Arévalo, de Semilla y de Raíces, en darle respuesta a las necesidades del país. Y lo principal es el tema de la seguridad, porque la gente, si se siente insegura, hay reflejo directo en el tema de la economía, en el tema de la gente que sale a trabajar. Vemos también que se incrementan los precios en todo, porque todos los negocios empiezan a necesitar más empresas de seguridad. Las empresas que reparten alimentos y bebidas tienen que aumentar su seguridad en los camiones porque se los están matando todas las semanas. Ahí hay una correlación directa con algo que se llama el costo económico de la violencia. Y lamentablemente, desde que este gobierno inició, volvimos a los números que se tenían en el 2005. El 7.3% del PIB era en ese entonces y ahora estamos en 7.2%. Diputado, ¿qué hay ahora? O sea, usted viene del Congreso de la República, pero ahí parece estar todo bloqueado, parece no haber ni para adelante ni para atrás. O sea que cualquier iniciativa o cualquier maniobra del Congreso en torno a lo que está pasando, parece que no va a pasar nada. Tampoco es así, porque recordemos que hablamos del Ejecutivo, quien debe representar la unidad del país es el presidente, pero del Ejecutivo. Pero en el Congreso de la República, el presidente del Congreso es el que debería de ser el articulador con las diferentes bancadas. Pero hoy lo que tenemos es un Congreso que no tiene liderazgo, porque recae en el presidente Ramos. Lo que se está haciendo es una recomposición política, porque ahora vemos otras bancadas en las cuales nosotros estamos viendo cuál es la agenda o cuál es la posible agenda que podemos presentar, porque hoy ni el Ejecutivo tiene rumbo, y estoy de acuerdo, el Congreso tampoco tiene rumbo porque no hay una agenda establecida. Pero si es cierto que en el tema violencia, en el tema inseguridad, es bastante notorio, claro que sí, que se están trabajando algunas iniciativas. Yo en lo personal estoy trabajando en alguna iniciativa que venga a reformular el tema del sistema penitenciario, pero si vamos a todas las iniciativas que hay, yo sigo recalcando una ley que viene desde el año 2000, que es una ley de patrullajes combinados. Es un decreto, no es un acuerdo gubernativo. Ahora, los patrullajes combinados son una historia vieja, vienen desde los años 90 y nunca han dado resultado de nada. ¿Por qué no han dado resultados? No han dado resultados porque no ha habido una inteligencia estratégica. Hoy tenemos suficientes instituciones. Está la Secretaría de Inteligencia Estratégica, está el Consejo Nacional de Seguridad, está la DIGISI, está Inteligencia Militar, pero ninguno de ellos puede articular en pro de la población, y todos ellos están a disposición de Bernardo Arévalo. Entonces, yo, por ejemplo, yo no sé cómo Bernardo Arévalo puede dormir tranquilamente sabiendo que sobre su espalda está la ineficiencia que cuesta vidas humanas. Muchas familias están enlutadas al día de hoy, pero tenemos todos los marcos normativos. Pero ¿cuántos elementos del ejército hay a disposición para esto? 18,000 elementos. Y si lo sumamos a los cerca de 38,000 elementos policiales, ¿cree que no puede haber una presencia mayor? Sí la hay. El problema es que el tema de violencia no es una cuestión ideológica y pareciera que no quieren sacar al ejército. Y ahí están atrincherados. Una pregunta. El presidente Trump está lidiando una batalla con algo similar en el Distrito de Columbia, en Washington, D.C. El lugar con más normas antiarmas y toda la cosa, y resulta que es el lugar más violento de todo Estados Unidos, con una cantidad de muertes violentas espantosa. Y él está sacando ciertas leyes que ya estaban en las normativas de Estados Unidos, o sea, leyes especiales que se podían utilizar. O sea, situaciones especiales requieren reglas especiales. Así es. Y específicamente a lo que usted se refiere, licenciado, es el tema de la subordinación de las fuerzas policiales de Washington, D.C., del Distrito de Columbia, a la Guardia Nacional. Y específicamente eso lo que le permite a ellos es tomar acciones bastante directas por el desborde que ha tenido la violencia en esta ciudad. Ahora, veamos el paralelismo que hay específicamente con el gobierno, o digamos la alcaldía demócrata de Washington, D.C., con los gobiernos de izquierda de todo el mundo. Y el factor común denominador es el incremento de la violencia.
Pasó en México con AMLO, sigue pasando con Sheinbaum. Honduras, no digamos, se inauguró el gobierno de Xiomara Castro con la ejecución de los hijos de unos militares. Aquí en Guatemala regresamos a los índices de violencia del 2011. En Colombia, otra vez como era cuando estaba el cartel de Medellín a cargo del país. No digamos Venezuela, miren lo que pasó en Ecuador, miren lo que pasó en Bolivia. Y son las políticas de izquierda lo que hacen daño. Aquellas ideas famosas de abrazos en vez de balazos. Y eso pareciera que es lo que está pasando en Guatemala. Tienen esta idea de que filosofando y dando ideas, de que ofreciendo una mejor opción para las maras adentro de las cárceles, tal vez van a dejar de hacer algo. No, señores, son criminales que a ellos no les importa lo bonito que filosofen y que tuiteen y que posteen y que hablen en las rondas ridículas de la mañana. Lo que ellos quieren es específicamente lo que les interesa, es su cuota de poder y no se la pueden quitar. Si personas mucho más preparadas en otros gobiernos no lo lograron hacer. Específicamente me refiero al sistema penitenciario, porque incluso no nos engañemos también. Hay un ente que muchas veces se involucró para asegurarse que no hubiera una respuesta adecuada que se llama Procuraduría de los Derechos Humanos, que muchas veces evita que las fuerzas de seguridad puedan responder como se debe. Ahora, si me permite, el tema de los patrullajes combinados, yo creo que ahí es una discusión que vale la pena tener, porque obviamente quienes dirigen la Policía Nacional Civil no pueden, Gobernación no puede definitivamente. Y un patrullaje combinado también con la incapacidad y mediocridad que hay en el ejército hoy por hoy, creo que serían más peligrosos para el pueblo. Sin embargo, el ejército de Guatemala no son policías. Ellos no están entrenados para ser policías. Lo que sí pueden es enfrentarse directamente al crimen organizado. Los podemos poner en las fronteras, los podemos poner en los puertos, los podemos poner en los aeropuertos. Ellos ese trabajo sí lo pueden hacer. Y que la policía se dedique a la seguridad ciudadana. A ver, esta larga historia de quién controla las prisiones. Yo recuerdo perfectamente cuando le pregunté al ministro de Gobernación de Otto Pérez Molina y le hice esa pregunta. ¿Quién controla las prisiones hoy por hoy? Y lo recuerdo muy bien. Y él admitió que la controlaban los reos. Esta historia es vieja. Yo le voy a decir algo. Le dije al presidente Yamatei, bueno, usted fue el director del sistema penitenciario, ¿por qué no hace absolutamente nada ahora siendo presidente? Y esta historia sigue. ¿Los guatemaltecos tendrán esperanza de aquí algún tiempo a que las prisiones sean controladas verdaderamente por las autoridades? Pienso que sí, y tenemos un ejemplo en El Salvador. El Salvador, cualquiera que lo mira hace como unos 10 años diría, El Salvador no tiene compostura, pero sí se pudo poner los pantalones el actual presidente para tomar el sistema carcelario y poder llevar a cabo una política criminal y de persecución a los delincuentes efectiva. Y hoy usted va a El Salvador y se siente seguro. Usted va a cualquier plaza en El Salvador y mira a los militares con los grandes fusiles dando una seguridad ciudadana. Pero entonces viene lo que decía el doctor Duarte acá, vienen los derechos humanos y dice, no, es que me intimida que anden con un arma de grueso calibre. A mí no me interesa eso, a mí me interesa sentirme seguro. Entonces yo le digo que si hay una oportunidad, sí la hay, que pueda haber voluntad, es lo que tengo la duda. Y usted podrá decir de gobiernos pasados, pero mi mamá tiene un dicho, ya no lloré sobre la leche derramada. Miremos hacia adelante. Hoy tenemos estas herramientas. Si no se cree en el tema de los patrullajes combinados, ¿a qué le vamos a apostar? Tenemos que apostar a un liderazgo que tenga estrategia, que tenga aquel deseo de verdad de tomar el control de las cárceles. Hoy, la misma respuesta que le dieron a usted, me la dio el ministro de Gobernación. Las cárceles no las tengo controladas. ¿Y qué tiene que hacer? Voy a empezar por Renovación 1, me dijo él, y esa va a ser una cárcel modelo. Ya van 2 motines, y ya está el primer caso donde las extorsiones salen de Renovación 1. Es mentira el tema de la renovación de que va a ser una cárcel modelo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este decreto que tanto yo lo sigo
repitiendo, permite que se pueda atacar el crimen organizado. ¿En dónde está el crimen organizado? Está en las cárceles. Son los centros de comando del crimen organizado. Y hoy también resulta ser el IRTRA, porque ahí tienen piscina, tienen aire acondicionado, tienen comida. Es un centro recreativo que tienen en las cárceles del país. Pero tenemos que partir de algo. Tomemos las cárceles. ¿El ejército lo puede hacer? Sí. ¿Ya están dando destellos? Sí. Tome las cárceles. Tenemos que tomar esos centros de comando. De algún lado tenemos que partir. La famosa Renovación 1, ¿puede ser catalogada como una cárcel de máxima seguridad o algo por el estilo? Se puede catalogar como una cárcel de máxima seguridad en papel, tal vez. Pero el simple hecho, si no estoy equivocado, y corríjame, pero no es ahí donde la semana pasada le fueron a encontrar, creo que $500,000 de quetzales y un Rolex a unos presos. Y eso fue lo que habían celebrado, de que el nuevo gran proyecto y toda la renovación que habían hecho con la susodicha cárcel, ¿no? Lamentablemente es una burla al país, al pueblo, y seguimos sufriendo. El tomar control de las cárceles en Guatemala con el sistema legal que tenemos, y lamento tener que decirlo así, con la podredumbre que hay en el organismo judicial, específicamente las cortes, donde, por ejemplo, hoy el asesino de un niñito, por orden de juez y la opinión de un psiquiatra loco, lo dejaron libre. ¿Qué es eso? O sea, estamos hablando que jueces mafiosos, prevaricadores, que en vez de proteger a la ciudadanía y apegarse a la ley, se valen de cualquier artificio para beneficiar a los que les pagan, o incluso lamentablemente algunos pocos a los que los amenazan, porque también eso hay. Es una cuestión de muchos esfuerzos, pero lamentablemente por algo se tiene que empezar, y regreso al tema central. No hay capacidad ahorita en este gobierno de que se pueda hacer, y lo que preocupa es entonces a qué nos vamos a enfrentar como guatemaltecos. Bien, vamos a hacer una pausa, pero volvemos con nuestros analistas esta noche. Bueno, continuamos platicando acá en Estado de la Nación con nuestros invitados esta noche acerca de este tema de la violencia. Hoy fue un día terrible para el país, lo repito, y definitivamente lo tenemos que tener presente todos los guatemaltecos, porque no podemos quedarnos inmóviles en torno a este tema. Cuando vemos toda esta situación, y vuelvo al Congreso de la República, diputado, ¿cómo están las demás bancadas en torno a estos temas? Porque entiendo, y vuelvo a decirlo, que en el Congreso parece no haber acuerdos para nada. Entonces, ¿cómo están las demás bancadas en torno a un tema tan delicado como este? El tema de seguridad es uno de los prioritarios, y para muestra un botón el tema de que hoy en horas de la madrugada un compañero precisamente de la bancada fue objeto de un atentado. Pero no es el hecho de que sea un parlamentario, esto le puede pasar a cualquier persona, y este es un indicio de lo que está pasando a nivel nacional. A lo interno de la Comisión de Gobernación están representadas muchas bancadas, y coincidimos en que queremos que el ministro y todas las autoridades lleguen a decir qué es lo que está pasando, qué necesitan, porque hoy no pueden decir que les hacen falta recursos. Por el contrario, crean la duda de que con los amplios recursos que tienen, ¿qué están haciendo con ellos? Hoy yo me topaba con el tema del presupuesto, donde en la partida de servicios de seguridad policial en áreas de mayor incidencia de homicidios restaron 21 millones de quetzales. Entonces no le están prestando la atención debida. Si los números y el dinero reflejan que están desviando los fondos hacia otra clase de programas, o saber si es para comprar más carros o más viajes, ¿qué es lo que están haciendo con este tema de homicidios? Entonces, a lo interno del Congreso es, muy bien, está bien la política criminal, ¿qué están haciendo? Pero en el tema presupuestario hay demasiadas falencias. Hoy no tenemos certeza cuándo van a salir los nuevos elementos de la Policía Nacional Civil, pero eso no es todo, porque se graduarán alrededor de 3.500 elementos policiales, pero anualmente salen 1.500 elementos de la PNC. Entonces no hay modo que podamos tener una PNC, primero,
en números sustentable y segundo, que tengan conocimientos necesarios para dar seguridad ciudadana. Todos esos aspectos que desde el Congreso nosotros los queremos ver y que podemos hacer N cantidad de iniciativas de ley, de nada va a servir si no existe una voluntad política y una voluntad de trabajo de parte de las actuales autoridades. ¿O qué tenemos que hacer? ¿Qué más insumos necesitan si se les ha dado de parte del Congreso? A ver, hoy fue notorio el tema de las pandillas, pero hay otro tema también muy delicado y se llama narcotráfico. Aquí hay áreas francamente tomadas por el narcotráfico, veladamente tomadas. Vimos videos hace ya algún tiempo donde los policías en sus patrullas echándose los tragos junto con los presuntos narcotraficantes. Vimos ese incidente bochornoso de la Mesilla y vuelvo al tema y las declaraciones del presidente de los Estados Unidos donde iba a combatir el narcotráfico en cualquier lado. Obviamente parecía muy dirigido hacia lugares como México y Colombia, pero ¿cómo estamos en torno a esa orden que ha dado Trump? Nosotros. A cómo vienen las cosas y si uno estudia un poco la narrativa que se viene dando del gobierno de Trump, es bien claro que el mensaje no solo fue a México y a Colombia, sino a cualquier país donde el narcotráfico ha tomado control de alguna forma del país. Y para ellos, cualquier país por donde pase narcotráfico, de alguna forma hay colusión con las autoridades locales. Para ellos ya eso no les queda ninguna duda. Y el problema es que Guatemala sigue siendo el principal puente de la droga que viene de Sudamérica y que va hacia Estados Unidos. No se puede negar y no, lamentablemente, de nuevo, todo el trabajo que se hizo en años anteriores se volvió a perder en estos años. Y ahí están los mejores ejemplos. El tema del elefante de cocaína que pasó hacia República Dominicana, y le digo un elefante porque fue el equivalente, el peso de casi 10 toneladas, que es lo que pesa un elefante joven. Eso fue lo que se les pasó entre las manos a las autoridades guatemaltecas. Y ese fue el primero de 3 o 4 que han ocurrido en los últimos meses. Es decir, que la cocaína está pasando como que tuviera vía libre aquí en el país. Y sí, es cierto, en alta mar se están dando algunas interdicciones, que las está haciendo la Guardia Costera y la Naval de Estados Unidos. Y lo que es una vez se los entregan a las autoridades de los países más cercanos para que se salgan de ello. Pero entendamos el mensaje. Las acciones directas de nivel cinético, como se conocen, quiere decir acción directa militar en contra del narcotráfico, no es solo a los narcotraficantes que vemos en los pick-ups con los fusiles, etcétera, etcétera. Vienen contra todo su ecosistema. Eso quiere decir narcopolíticos, quiere decir lavadores, quiere decir banqueros, quiere decir todos aquellos que de alguna u otra forma participan en que estas organizaciones tomen control de los países. Están involucrados. ¿Cómo se ve en el Congreso este tema? Y le voy a decir por qué el Congreso. Para nadie es un secreto que hay diputados distritales también cuyas campañas fueron financiadas por el narco. Hay alcaldes que han sido financiados por el narco. Y el que no entra en el aro, pues simplemente lo matan. ¿Cómo se ve esta situación desde el Congreso de la República? Bueno, definitivamente el tema del narcotráfico es algo que también se ha visto a lo largo de los años. Se ha visto los rumores, o se ha oído de los rumores de los que usted menciona, de que hay narcoalcaldes, hay narcodiputados, y ese ha sido un eslogan. Pero entonces ahí es donde uno dice, ¿será que puedo confiar en los sistemas de investigación guatemalteco? Yo pudiera decir que sí. Existen los mecanismos de investigación y cada uno debe responder ante los tribunales de justicia. Pero si vamos a darnos a especular que porque una persona es de una determinada región del país, o por si salió en una fotografía con alguien que tiene muchas cadenas, ese es narco. Es la primera percepción que se tiene de alguien. Pero creo que eso ya tenemos que alejarlo y enfocarnos en lo que realmente importa. ¿Usted me diría que el Congreso está limpio de eso? No he dicho eso. ¿O que las alcaldías están limpias de eso? Jamás he dicho eso.
A lo que yo he dicho es que no podemos especular solo porque una persona tiene cadenas o solo porque es del lado del oriente. Yo digo, ese personaje es narco. No, tiene que llevarse a cabo un proceso investigativo. Yo soy abogado y la Constitución es categórica cuando dice que nadie es culpable hasta que se demuestre, todos son inocentes, perdón, hasta que se demuestre lo contrario. Tenemos que respetar también nuestras leyes, pero si vamos a darnos a la tarea de crear una narrativa, crear un chisme, crear un rumor para decir, tal persona es narco. Hasta a mí en alguna oportunidad me dijeron, mire, yo soy narco. ¿Por qué? Porque tengo mis raíces en el oriente del país. No, si a mí mis papás me enseñaron a trabajar arduamente desde muy temprano y yo soy de los que iba a ordeñar vacas. Y yo por el hecho de ser del oriente soy narco también. No, momento, no es eso. Pero entonces tenemos que quitar esa forma de pensar y darnos a la tarea. Si una persona tiene recursos que no sabemos de dónde viene, sométase a los procedimientos. Para eso están las leyes. Para nadie es un secreto que por lo menos 2 o 3 diputados han parado en los Estados Unidos y han sido condenados. Es correcto. Es correcto, pero tuvieron que haber llevado, ¿qué? Un proceso investigativo. No, yo no digo que no haya un proceso investigativo, pero de que hay presencia, hay presencia. Eso es obvio. Bien, vamos a hacer otra pausa. Volvemos. Bueno, continuamos platicando y llegamos a la fase de conclusiones, digámoslo así, en torno a esto. Estamos como estamos y ahora, ¿qué? ¿Qué se le podría recomendar a Bernardo Arévalo en este momento? Yo creo que definitivamente el presidente Arévalo está en una de esas encrucijadas que puede determinar verdaderamente no solo el resto de su gobierno, sino también lo que ocurra cuando él salga de gobierno, porque todo es efímero, todo poder es efímero y todos sabemos, principalmente si se desbarata el Parlacén, ¿no? Pero recordemos que a estas alturas, ya cuando ya es demostrada la incapacidad de todos los funcionarios que están a cargo del Sistema Nacional de Seguridad, que no pueden y que no saben cómo, ya cae sobre él la responsabilidad de tomar cartas en el asunto. Aquel dicho de es de locos tratar de obtener un diferente resultado siempre haciendo lo mismo. Si sigue diciendo sí lo vamos a lograr, los planes que hay, pero es que no hay planes, no hay capacidad y obviamente no hay resultados. Yo creo que a estas alturas el presidente tiene que darse cuenta que estamos en temas de seguridad en un estado fallido totalmente. Hoy se demuestra que no hay capacidad ni siquiera de planificación, mucho menos de inteligencia y menos de respuesta en el tema de seguridad. Él tiene que tomar cartas en el asunto porque la presión, no solo de la ciudadanía que le va a exigir verdaderos resultados con este tema, pero también agreguémosle la presión que viene en Estados Unidos con los resultados que se les van a exigir en temas de narcotráfico, las autoridades actuales no van a poder. Y el único responsable va a ser él. Y yo creo que él tiene que verdaderamente darse a la tarea de evaluar en dónde está el parado. ¿Le debe más a estos ministros y por eso no lo saca? ¿O le debe al país lo que el país se merece, que es seguridad, infraestructura, salud, educación? ¿Qué cree que se podría recomendar desde el Congreso de la República? ¿Ustedes qué recomendarían al presidente Arévalo? Bueno, lo hemos recomendado desde hace muchos años, desde muchos meses, desde que empezó el gobierno. Yo le vengo dando alternativas. Una de ellas es la toma de cárceles, el poder construir cárceles, que por cierto ellos ofrecieron construir 3 cárceles. No han hecho ni la primera piedra han puesto de la primera cárcel para poder descongestionar el sistema penitenciario. Yo le dije, hagan el tema de los body scan en las cárceles. No puede ser que puedan meter una tele de 50 pulgadas, pues no llevan en la bolsa de la camisa o del pantalón. Entonces que a través de los body scan puedan detectar qué es lo que ingresa. Al menos ya los están comprando. Ahora resulta que tienen una compra de 10,000 armas que lo hacen como proveedor único. Entonces temas de transparencia no la tienen. Y por mucho que puedan pregonar de que ellos son transparentes, que están haciendo todo correctamente, no es cierto. Si algo tiene este gobierno, que yo lo he dicho, es que son mitómanos
especialistas. O sea, mienten con tanta naturalidad que ellos sí se creen sus mentiras, pero no le quieran dar a tol con el dedo a la población. Entonces, yo lo que le puedo decir a Bernardo, tiene que sentar a todas las instituciones encargadas de seguridad. Tiene un montón, tiene recursos, personal tiene de sobra. El problema es, ¿será que el personal está capacitado? Si el ministro ya demostró en el pasado una incompetencia en el tema de seguridad y cuando vemos el nuevo gabinete, viene incluido él, ¿qué podíamos esperar? No podíamos esperar, esperábamos que hicieran algo normal, pero aún así logran decepcionarnos porque ni lo mínimo pudieran hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tener que decirle qué leyes necesita. Si nosotros le hemos dado los recursos, le hemos dado las iniciativas de ley, pero voluntad no hay, estrategia no hay, plan de gobierno no hay, política criminal no hay. Entonces lo que hay es una reacción a lo que está sucediendo. Pero ¿en qué momento van a empezar a trabajar? No tengo ni la menor idea, pero a la población le tenemos una buena noticia: sálvese quien pueda. Eso es lo que ellos dicen. Un minuto de cada uno de conclusiones para decirle a los guatemaltecos en este momento y tratar de explicar esta situación. A ver, Guatemala merece el esfuerzo de todos al final. Creo que el último que podemos hacer es perder la esperanza, pero ante todo no podemos perder las ganas de trabajar. Creo que lo mejor que podemos hacer es seguir para adelante, no le tengamos miedo a los criminales, a pesar de que el gobierno nos abandonó ya. No le podemos tener miedo a las consecuencias de salir a buscar honestamente lo que uno tiene que hacer. Y al final de cuentas es darnos cuenta y entender de que el voto o la apatía del voto tiene este tipo de consecuencias y que empiecen a pensar para las próximas elecciones por quién van a votar. Si por los que salen a hacer payasadas en la calle, a golpear gente fuera del Congreso, o a los que salen a hacer payasadas a la USAC, o los que verdaderamente sí saben y tienen por lo menos una trayectoria de trabajo, al menos en el sector privado, de que han logrado algo. ¿Qué le diría a los guatemaltecos? Bueno, hoy le diría a los guatemaltecos que hoy tenemos un grave problema. El problema se llama Bernardo Arévalo, pero en realidad ese no es el problema. El problema es la apatía que nosotros como guatemaltecos hemos tenido ante un gobierno tan ineficiente, que tocó las carreteras y las destruyeron, tocó los puertos y lo destruyó, tocó la poca seguridad que teníamos y también lo destruyeron. Todo lo que ha tocado este gobierno lo ha destruido, y por el contrario creen que todavía están en campaña electoral donde dicen vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero no se ven resultados tangibles. Hoy como guatemaltecos tenemos que exigirle a este gobierno que se ponga a trabajar, que esa su carta Santa Claus, que es su plan de gobierno que no va a aplicarse, tiene que poner en algo en práctica, pero sobre todo aceptar de que ellos no estaban preparados para gobernar, pero que también se dejen asesorar. Esto no es una cuestión ideológica, que deje a un lado el hígado y meta el cerebro Bernardo Arévalo para ponerse en los zapatos de la población guatemalteca que cada día sale a buscar el sustento diario, no sabiendo si va a regresar y muchas veces encuentra la muerte. Ese Bernardo Arévalo es el que nosotros le decimos póngase en lugar de la población y deje de hacer las payasadas de esos sus videos. Bien, pues muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros esta noche, por haber aceptado la invitación. A ustedes también, muchas gracias por su atención a Estado de la Nación esta noche, por su preferencia, y nos vemos la semana próxima.